Comience, por favor. Ya. Buenos días, profesores, compañeros, compañeras. Yo soy Javiera López y hoy les voy a presentar el examen de espermiograma o seminograma. Ay, no cambia. Ahí sí. Ya, comenzar diciendo que el semen corresponde a un líquido de textura viscosa y blanquecino que es expulsado a través de la uretra durante la eyaculación. El semen está compuesto por espermatozoides y plasma seminal que se forma por el aporte de testículos y glándulas accesorias. Es decir, corresponde a espermatozoides que están en sustancias fluidas. La espermatogénesis es un proceso cuya función principal es la producción de espermatozoides. Consta de diferentes fases y se realiza en el interior de los testículos, más específicamente en unas estructuras redondeadas denominadas túbulos seminíferos, más específicamente las células de Sertoli. Y una vez formados, los espermatozoides se expulsan al centro del túbulo y se transportan hasta el epidídimo, que se puede observar aquí en la figura 1, que es una estructura que está en la parte superior del testículo. Aquí en el epidídimo tiene lugar la maduración final de los espermatozoides, y una vez que estos están maduros son expulsados en el eyaculado. Dentro de esto es importante recalcar las glándulas accesorias, ya que aportan una serie de sustancias que son vitales para la función reproductora. Forman el líquido o plasma seminal donde se encuentran inmersos los espermatozoides y tienen una función nutritiva también. Cabe destacar que las glándulas accesorias se refieren a las vesículas seminales, que aportan un 60% aproximadamente del líquido seminal, la próstata, que aporta un 30% del líquido seminal, además de que secreta ácido cítrico y el antígeno prostático específico, junto con la fibrinolicina. También las glándulas bulboretrales de Cowper y las glándulas de Litre, que segregan un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra para el paso del eyaculado. Y también es importante el epidídimo porque secreta otro 5% restante del líquido seminal y también se secretan compuestos importantes. Respecto a la función testicular de la espermatogénesis, esta no es autónoma. ¿A qué me refiero? A que está controlada por un eje hormonal, el cual es el eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Para que este proceso de espermatogénesis sea posible, es necesario que haya un control en esto. Aquí en la figura 2 se puede observar este eje hormonal, en donde el hipotálamo es encargado de generar la hormona liberadora de gonadotropina. Esto a su vez va a activar la hipófisis para que produzca la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas dos hormonas a su vez también van a ejercer una acción. Por su parte, la hormona folículo estimulante va a actuar sobre las células de Sertoli, como se ve aquí en la figura, mientras que la LH va a actuar sobre las células de Leydig para que generen testosterona y también se favorezca el proceso de espermatogénesis. Más específicamente, la testosterona lo que hace es que promueve la diferenciación de las espermatogonias o células germinales, aquí en los testículos. Respecto también a este mismo proceso, existen 3 etapas básicas durante la formación de los espermatozoides. Primero está la fase proliferativa, que podemos ver aquí en la figura que está a la derecha, en donde a partir de una célula madre germinal se van a formar espermatogonias de tipo A, y posteriormente por mitosis se van a formar también espermatogonias de tipo B. Luego está la fase meiótica, donde se va a iniciar un nuevo tipo de división celular, que es la meiosis. Se va a reducir la información genética y se van a producir células haploides, que son las espermátidas, que podemos ver acá. Y por último, en la fase de espermiogénesis va a ocurrir la maduración final de los espermatozoides, donde estos ya van a estar maduros. En cuanto al seminograma, también conocido como espermograma o espermiograma, es un análisis que permite estudiar la calidad del esperma y también su capacidad potencial fecundante. El semen tiene 2 grandes atributos cuantificables de manera muy general. Por un lado está el número total de espermatozoides, que refleja la producción de esperma por parte de los testículos y la permeabilidad del sistema de conductos posttesticulares. Y también es importante considerar el volumen total de líquido aportado por las distintas glándulas accesorias que mencioné anteriormente. Y este volumen total va a reflejar directamente la actividad secretora de estas glándulas. La naturaleza de los espermatozoides, aspectos como su vitalidad, la movilidad que tengan, la morfología y también la composición del líquido seminal son importantes para la función espermática. Y considerando todo esto, el seminograma cuenta con 3 ejes de análisis, de manera resumida. Tenemos un examen físico donde se van a medir aspectos como la viscosidad,
el color, el olor, el pH, volumen, liquefacción y aspecto. También tenemos luego un examen citológico donde se hace el recuento de espermatozoides, se ve su motilidad, se ve su morfología y se ven si se encuentran células de la espermatogénesis. Y también contamos con un examen químico, donde se determina la fructosa y a veces también se puede medir el ácido cítrico. En cuanto a los requisitos y toma de muestra, para que los resultados obtenidos sean fiables y representativos, la OMS establece que el seminograma debe realizarse tras un periodo de abstinencia sexual, y este periodo de abstinencia sexual debe ser de entre 2 a 7 días. Y esto no incluye solo la ausencia de relaciones sexuales con otra persona, sino también de la masturbación. Esta muestra se obtiene por masturbación y es importante que el paciente recoja todo lo eyaculado en un bote estéril y que no pierda ninguna fracción de lo que se recoge. La muestra se recoge en una sala privada en el laboratorio para limitar la exposición del semen a fluctuaciones de temperatura y también para poder controlar el tiempo que hay entre que se recoge la muestra y entre que se analiza, ya que esto influye en lo que vamos a analizar más adelante. En casos muy excepcionales, la muestra puede ser recogida en domicilio. Por ejemplo, si el paciente demuestra una incapacidad para producir la muestra en el laboratorio o si hay falta de instalaciones, pero esto ya es como menos frecuente porque este examen se hace en centros especializados, por lo general, para esto. En el caso muy excepcional de que el paciente deba tomar la muestra en su casa, para esto se siguen una serie de protocolos. Por ejemplo, se le entrega al paciente un preservativo estéril y se le indican que es fundamental que mantenga la temperatura y la luz para que no altere la muestra. Y también se le dice que debe demorarse menos de 1 hora en entregarla al centro para poder procesarla. Y durante el transporte también se le recomienda que tenga en contacto con su cuerpo la muestra para que no pierda el calor. Es importante recalcar que una vez que se reciba la muestra, esta tiene prioridad y debe ser procesada lo antes posible. En el formulario de informe de la muestra se debe registrar la información del paciente, su nombre, su fecha de nacimiento, su número de identificación, junto con otros datos, como el periodo de abstinencia que tuvo, la fecha y la hora de la recogida de la muestra, cuál es la integridad de la muestra al momento de llegar, en qué condiciones llegó, si el paciente tuvo alguna dificultad al momento de producir la muestra, y también el intervalo de tiempo entre la recogida de la muestra y el inicio del análisis. El recipiente debe mantenerse a temperatura ambiente durante su transporte para evitar cambios de temperatura que puedan llegar a afectar a los espermatozoides que están en la muestra. También se debe anotar en el informe si la muestra está incompleta y se establece que en caso de estar incompleta debe recogerse una segunda muestra tras un nuevo periodo de abstinencia de 2 a 7 días. Cuando se procede con la muestra a analizarla, antes de esto se debe homogeneizar con una rotación cuidadosa con el frasco. Y el recipiente de la muestra se coloca en una incubadora a 37 grados Celsius, que es o entre 20 y 37 grados Celsius, pero generalmente 37 grados Celsius, para esperar que ocurra la licuefacción del semen. Es importante recalcar que esto es lo primero que se hace. Se espera que la muestra se licúe para poder después seguir con los demás análisis. Y luego al procesar esta muestra se recomienda seguir el siguiente orden de rutina. Primero se realiza el examen macroscópico, luego se realiza el examen microscópico, a continuación el examen químico y por último el citológico. Cabe destacar que dentro de este examen también se podría llegar a pedir un cultivo bacteriológico o un análisis microbiológico, pero esto no es siempre, se pide solo a veces. Lo rutinario que se pide en este examen son los 4 puntos que tengo aquí. Pero en caso de que se llegue a pedir un cultivo bacteriológico, esto pasa hacia arriba y es lo primero que debe hacerse. Ahora vamos a ir viendo parte por parte los ejes del examen. Primero tenemos el análisis macroscópico. En cuanto a la licuefacción, para evaluarla se deja la muestra durante unos 20 o 30 minutos a temperatura ambiente o en la incubadora, como mencioné, para dar tiempo a que el semen se licúe. Es decir, para que pierda su consistencia, ya que el semen tiene una consistencia de coágulo por la espermina y por otras proteínas, y se tiene que dejar que pierda la consistencia. Este es un proceso que debería ocurrir de manera espontánea dentro de unos 20-30 minutos. Además, en el eyaculado se tiene fibrinolicina y también el antígeno prostático específico que ayudan a este proceso. Entonces, si esto no sucede, nos podría ser un indicador de que está ocurriendo un problema con
con estos componentes y de que la muestra tiene alguna alteración. En cuanto al volumen, el volumen del eyaculado es aportado principalmente por las vesículas seminales y la glándula prostática, pero también las demás glándulas accesorias que mencioné aportan un poco de volumen. La medición precisa del volumen es muy importante, ya que después permite calcular el número total de espermatozoides o la concentración, por lo cual es importante que la medición se realice de buena manera. El promedio de volumen de la muestra suele ser de 3,5 ml, pero esto igual puede oscilar entre 2,5 a 5. En cuanto al aspecto que presenta la muestra, es de un aspecto homogéneo y opaco. También se le mide la viscosidad. ¿Esto en qué consiste? En que luego de que ocurre la licuefacción, se toma una pipeta para ver este parámetro. Y lo que se hace es que se toma la muestra y se deja caer por gravedad, para ver si se forma algún hilo o si la muestra cae gota a gota. En condiciones normales, lo que se espera en cuanto a la viscosidad es que vaya cayendo gota a gota, como dice aquí, que la muestra se vierta gota a gota. Y en condiciones no normales, lo que sucede es que se forma como un hilo, y no cae como por gravedad la muestra. En caso de que esto suceda y se forme un hilo que tenga un largo de aproximadamente 2 centímetros, esto se debe informar como viscosidad normal. En cuanto al pH, el pH del semen va a reflejar el equilibrio que hay entre los valores de pH de las diferentes secreciones de las glándulas, principalmente la secreción vesicular, que es alcalina, y la secreción prostática, que es ácida. Y este pH ronda entre 7,2 y 8. En cuanto al color, el semen normalmente es blanco pálido, blanco lechoso, levemente amarillento, por las flavinas provenientes de la vesícula seminal. En algunos casos podría llegar a presentar una coloración rojiza por temas patológicos. Esto indicaría una patología, por la presencia de sangre. También puede tener una coloración más amarillenta por restos de orina en una mala toma de muestra, o incluso a veces puede tener una coloración verdosa, y lo cual indicaría que hay una infección o presencia de bacterias u hongos. El olor también. El olor suele ser neutro o similar al cloro se ha descrito, y es lo que leí. Ahora vamos a pasar al análisis microscópico. El análisis microscópico cuenta con 4 ejes principales: el examen inmediato, el recuento de espermatozoides, el análisis de la motilidad y el estudio de la morfología, que vamos a ir viendo ahora uno por uno. En cuanto al examen inmediato, esto se realiza al haber transcurrido 1 hora de obtenida la muestra. Lo que se hace es que se toma una alícuota de la muestra de líquido seminal, que ya debe estar homogenizada, y esta se deposita sobre un portaobjeto y se observa en microscopio. Aquí lo que se hace es que se evalúa la cantidad de espermatozoides, tanto móviles como inmóviles, y se clasifica en abundantes, en muy abundantes o en regular cantidad, o escasa. También se evalúa la presencia de otros elementos celulares que no son espermatozoides, y que también pueden encontrarse en el líquido seminal, ya que el eyaculado contiene células distintas a los espermatozoides, como células germinales inmaduras, células descamativas, leucocitos, piocitos, hematíes, aunque estos 3 últimos que mencioné serían indicio de que hay algún proceso patológico, inflamatorio. Cabe destacar que a los leucocitos y células germinales inmaduras se les denomina como células redondas, que está aquí escrito, y se informan como células redondas. Y también las células de la espermatogénesis, al contar los espermatozoides, no deben hallarse más de 2 o 3 células cada 100 espermatozoides. Y eso también se informa a su hallazgo. En cuanto al recuento de espermatozoides, este se cuantifica utilizando un hemocitómetro de Neubauer, que vemos aquí en la figura 6. Y para el recuento de espermatozoides, lo que se hace es que se debe diluir este líquido seminal. Esto se hace usualmente con un líquido para plaquetas, que es la solución de Rhys-Iker. Y la dilución se realiza de acuerdo con la cantidad de espermatozoides que se observó en el examen inmediato, que es la parte anterior que mencioné. Luego se hace el análisis de motilidad. La evaluación de la motilidad se efectúa a las 2 horas de obtenida la muestra. Esto se hace con una licuota de líquido también seminal, que también esté agitado y homogenizado. Se coloca sobre un portaobjeto y se cubre. Y el preparado se observa también al microscopio. Y aquí lo que se hace es que se hace una apreciación porcentual
de la cantidad de espermatozoides tanto móviles como inmóviles y se los clasifica en diferentes grados o tipos de motilidad, los cuales vamos a ver a continuación. Bueno, tradicionalmente la motilidad se clasificaba en 4 tipos: tipo A o grado 3, tipo B o grado 2, tipo C o grado 1 y el tipo D o grado 0. El tipo A o grado 3 correspondía a aquella motilidad donde los espermatozoides se movían de manera progresiva y rápida, es decir, tenían un avance en su movimiento. La motilidad de tipo B era aquella donde se movían también de forma progresiva, pero más lento. La motilidad de tipo C era aquella donde los espermatozoides se movían, pero sin desplazarse, generalmente en círculo, como está aquí en la imagen. Y la movilidad de tipo D era aquella donde no había una movilidad, estaban estáticos. Esta era la clasificación que se daba de manera tradicional antes, pero en la última actualización de la OMS se tiene una nueva clasificación, en donde está la motilidad progresiva, que se refiere a todos los espermatozoides que se mueven, ya sea de forma lineal o circular, pero que tengan un avance independiente de la velocidad que se observe, y la motilidad no progresiva también, que hace referencia a los que se mueven con cualquier patrón de movimiento, pero que no avanzan. Y por último se tienen los inmóviles, que son aquellos donde no se observa movimiento. Y esta es la clasificación que debería usarse, porque es la más actualizada. También es importante destacar que antes indistintamente se hablaba de motilidad o movilidad progresiva, pero el término más correcto es motilidad. En cuanto a este mismo análisis microscópico, también se podría evaluar la vitalidad. La vitalidad se realiza mediante una prueba de tinción con eosina, pero esto, la OMS establece que esto puede o no puede hacerse de rutina, depende del protocolo que tenga establecido el laboratorio, pero es esencialmente importante para las muestras que tengan menos de un 40% de espermatozoides progresivamente móviles. Es decir, que si yo evalúo la motilidad progresiva y veo que hay menos de un 40% de espermatozoides que tienen este tipo de motilidad, perdón, aquí sí o sí debo evaluar la vitalidad, pero si no, es opcional. En cuanto a la morfología del espermio se valora haciendo recuentos diferenciales de los tipos de espermatozoides morfológicamente normales y anormales que yo observo en mis extensiones teñidas. Para esto, la muestra debe estar homogeneizada, se toma una gota pequeña y se hace un frotis delgado, que se tiñe. Esta tinción puede hacerse con Papa Nicolau o con Maywingo Giemsa. Aquí lo que se debe hacer es estudiar con el objetivo de inmersión por lo menos de 200 a 300 espermatozoides y se deben clasificar como normales o anormales. Aquí podemos ver en la figura 8 una foto de la estructura del espermatozoide. Respecto a esto, el espermatozoide comprende de una cabeza, que vemos acá, y de una cola. Y a su vez la cola tiene 3 partes, una pieza intermedia, una pieza principal y una parte terminal. Para que un espermatozoide pueda ser clasificado como morfológicamente normal, todas estas partes deben encontrarse normales. ¿A qué me refiero con normalidad? En cuanto a la cabeza debe ser lisa, de contorno regular y de forma ovalada. Además, debe haber una región acrosomal, que es la que se observa aquí en blanco, que debe estar bien definida y comprender desde el 40% al 70% del área de la cabeza. Algunos defectos encontrables que podemos ver en la cabeza es que sea muy grande, que sea muy pequeña, que presente una forma cónica, piriforme, redonda, que esté amorfa o incluso que haya una doble cabeza. En cuanto a la pieza intermedia, esta debe ser delgada, debe ser regular y de la misma longitud más o menos que la cabeza del espermatozoide. Algunos defectos que se podrían llegar a encontrar al observar podría ser que sea muy gruesa, que sea irregular, que esté doblada, que sea normalmente delgada o alguna combinación de estas características. En cuanto a la pieza principal debe tener un calibre uniforme a lo largo de su longitud. Aquí como indico con el puntero. Debe ser uniforme a lo largo de su longitud, debe ser más delgada que la pieza intermedia, aquí en la imagen igual se puede apreciar eso, y debe tener aproximadamente 45 micrómetros de longitud. Debe estar enrollada sobre sí misma, como se observa aquí, como levemente angulada, pero siempre cuando no existen ángulos que puedan provocar una ruptura flagelar. Algunos defectos que se pueden encontrar en esta pieza es que sea corta, que esté múltiple, que esté rota, que esté muy angulada, que esté muy enrollada o que sea muy ancha.
Aquí podemos ver algunos valores de algunos parámetros con su valor de referencia respectivo. Esto obtenido de la última actualización de la OMS en el 2010. En cuanto al volumen de muestra, se establece que este tiene que ser como mínimo de 1,5 ml hacia arriba para considerarse normal. El pH debe encontrarse entre 7,2 y 8. La concentración espermática debe ser igual o superior a 15 millones por ml o bien a 39 millones por eyaculación. La motilidad progresiva debe ser igual o superior a 32% y la motilidad total igual o superior a 40%. Los espermatozoides morfológicamente normales que debemos encontrar deben ser como mínimo 4% del total y los leucocitos que podemos observar en la muestra deben ser menos de 1 millón por ml. En cuanto a los espermatozoides vivos, deben ser como mínimo 58% de todos los que se observen. Y en cuanto a la licuefacción, esta debe ocurrir de manera espontánea dentro de unos 15 minutos, 20 minutos a temperatura ambiente. Si esto no sucede, esto debe registrarse. También aquí a mano derecha podemos observar una tabla con distintas anomalías que podemos encontrar en la muestra junto con su definición. Por ejemplo, tenemos la oligospermia, que es cuando la muestra tiene una concentración menor a nuestro rango de referencia. Hay casos extremos en los que la concentración puede ser muy baja, menor incluso a 100.000 espermatozoides por ml, y ahí ya se habla de criptospermia. También está la astenospermia, que es cuando la movilidad no alcanza los valores de referencia, es muy baja. La teratospermia, que es cuando los espermatozoides morfológicamente normales son muy pocos y tampoco alcanzan el valor de referencia. La asospermia, que es cuando no se observan espermatozoides en el eyaculado. La hipoespermia, cuando el volumen de la muestra es muy bajo. La aspermia, cuando el hombre no puede eyacular. Y la necrospermia, que es cuando los espermatozoides vivos son menores a los que se establece que son lo normal a encontrar como valor de referencia. En cuanto al análisis bioquímico, para esto también se toma una alícuota de muestra, se centrifuga, se decanta y se diluye. En el análisis bioquímico lo que se hace principalmente es la determinación de la fructosa, mediante un método enzimático. La fructosa es importante ya que es la fuente de nutrición y energía de los espermatozoides y es secretada por parte de las vesículas seminales. Para esta determinación de la fructosa lo que se hace es que, como dije, se utiliza un método enzimático y el estofio comercial, que aquí está, lo podemos ver, el semen 6 fructose, que vamos a usar, está concebido para analizar dos cosas al mismo tiempo. Por un lado la glucosa y por otro lado la fructosa. ¿Por qué? Porque si bien el esperma contiene poca glucosa y la fructosa es el azúcar que usan los espermatozoides, se tiene que eliminar esta interferencia de la glucosa para poder medir óptimamente la fructosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí voy a ir explicando esta esquemita que hice para que podamos entender cómo se lleva a cabo esta reacción. En un primer tiempo, lo que se hace es que se incuba la muestra a 37 grados Celsius y se hace uso del primer reactivo. El primer reactivo de Speed trae un tampón de reacción, trae la enzima exoquinasa y trae a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo que ocurre entonces es que aquí vamos a tener nuestra muestra con glucosa y fructosa, que vamos a tener aquí. Lo que va a pasar es que la exoquinasa va a transformar a la glucosa en glucosa 6-fosfato y va a transformar a la fructosa en fructosa 6-fosfato. A continuación, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a tomar esta glucosa 6-fosfato y la va a transformar en 6-fosfogluconolactona. Y al ocurrir esta transformación se van a liberar moléculas de NADPH, como podemos ver aquí en verde. Mientras que por su parte la fructosa 6-fosfato va a seguir como fructosa 6-fosfato en este primer tiempo. Luego que ocurre esto, se mide la primera absorbancia a 340 nanómetros, y esta primera absorbancia va a representar el NADPH que se produjo solo por la glucosa, exclusivamente por la glucosa y las reacciones que ocurrieron aquí. Luego, en un segundo tiempo, se va a añadir a la muestra, a este mismo tubo que estábamos utilizando, el segundo reactivo, el cual contiene fosfoglucosa isomerasa, y se vuelve a incubar a 37 grados. Aquí lo que va a ocurrir es que la fosfoglucosa isomerasa va a tomar a la fructosa 6-fosfato que nos había quedado desde antes y la va a transformar en glucosa 6-fosfato. Y luego esta glucosa 6-fosfato va a ser tomada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que teníamos desde antes.
al agregar el primer reactivo, y la va a transformar en más 6-fosfogluconolactona de la que ya teníamos. Porque, como dije, en el primer tiempo se forma este compuesto de 6-fosfogluconolactona por liberación de NADPH, y aquí se va a formar aún más. Entonces, lo que vamos a estar midiendo aquí en el segundo tiempo es el NADPH total que se formó durante todo el proceso. Y luego vamos a restar estas dos absorbancias para así poder obtener el NADPH que fue producido solamente por la fructosa. Y de esta manera vamos a poder determinar la fructosa en este ensayo. Y el valor de referencia que tiene la fructosa es de 13 o más micromoles por eyaculado. Así que, en resumen, el primer reactivo contiene la hexoquinasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para que la glucosa realice su cascada enzimática y produzca NADPH, y en un segundo tiempo se hace reaccionar a la fructosa para que también produzca NADPH. Y luego, por diferencia de absorbancia, se obtiene la fructosa. Otro método también que se tiene para determinar la fructosa es un método colorimétrico, que también puede utilizarse. Y esto se basa en que bajo la influencia del calor y de un pH bajo, la fructosa es capaz de formar un complejo coloreado con indol. Y respecto a esta misma parte bioquímica, otra determinación que podría llegar a hacerse es la determinación de ácido cítrico. Pero esto es opcional. Lo que se hace de manera, por decirlo de una manera estándar, en el análisis bioquímico de este examen es siempre la determinación de fructosa. En cuanto al análisis microbiológico, también cabe recordar que esto no se lleva a cabo siempre de manera rutinaria en un espermiograma, sino que se hace solo en caso de que se solicite. Y esto puede darse ante un espermiograma que esté alterado, donde podamos o no haber observado leucospermia, y donde uno se hace la interrogante de si hay una etiología infecciosa, en caso de haber tenido previamente otro seminograma alterado, o haber hecho algún hallazgo sugerente en la observación. Y para esto se pueden realizar una serie de estudios microbiológicos. Por ejemplo, la técnica de Stamey y Merz con líquido seminal, una investigación de clamidias, una investigación de micoplasmas o ureaplasmas, para así hacer una búsqueda más fina y más específica de microorganismos. En caso de que el paciente haya sido diagnosticado con algún microorganismo microbiológico y esté bajo tratamiento, se debe hacer un control de esto. Y cuando él esté con un tratamiento, cuando hayan pasado 30 días desde que él terminó con su tratamiento microbiológico, debe volver a realizarse este examen para ver si el tratamiento realmente fue efectivo. Y una vez que el paciente ya se encuentre declarado que está totalmente curado, también debe volver a repetir el examen microbiológico, a los 90 días, para así constatar que ya el agente que se encontró o el microorganismo ya no esté. También se pueden hacer otros exámenes complementarios, pero insisto, esto no es rutinario del espermiograma, son exámenes adicionales que se le pueden hacer al líquido seminal cuando se quiere indagar más en tema de fertilidad. Por eso se llaman exámenes funcionales. Y se pueden hacer algunos como los que están aquí en la diapo. Por ejemplo, se puede hacer el test de Most para ver la resistencia que tienen los espermatozoides frente a un estrés térmico. Se puede hacer también un test hiposmótico que evalúa la integridad de la membrana, que en caso de encontrarse intacta, debe incorporar agua desde el medio extracelular si es que el espermatozoide se pone en un medio hiposmótico. También está el test de cromatina, que evalúa el grado de condensación de cromatina de los espermatozoides. La prueba de Swim Up, que va a permitir obtener los espermatozoides más móviles de la muestra y los más rápidos y con mejores posibilidades de fecundación. También se puede hacer una prueba de Kruger para evaluar la morfología con criterios más estrictos. También se puede hacer un inmunoensayo para ver detección de anticuerpos antiespermáticos, para ver si hay anticuerpos recubriendo a los espermatozoides y que puedan causar infertilidad. Y también se puede hacer un test postcoital o de Sims-Hubner, donde se evalúa la capacidad que tienen los espermatozoides de migrar en el conducto cervical y la posibilidad que van a tener estos de ascender a la vía genital superior y poder producir un embarazo. En cuanto a la importancia clínica de este examen, tenemos como eje principal la fertilidad y la vasectomía. En cuanto a la fertilidad, las alteraciones morfológicas que podemos observar en los espermatozoides
pueden afectar a otros parámetros seminales, como la movilidad, por ejemplo. Y si esto se ve afectado, va a ser difícil que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo. La concentración de espermatozoides, que hayan pocos espermatozoides o que sean de mala calidad, son determinantes para poder producir un embarazo. Así que analizar todos los ejes que mencioné anteriormente es de suma importancia para poder evaluar la fertilidad que tenga el paciente sometido al examen. En cuanto a la vasectomía, la vasectomía es una intervención en la que se bloquea el paso de los espermatozoides desde el testículo. Y tras realizarla, los espermatozoides que se produzcan en el testículo no pueden avanzar hacia el exterior. Por lo tanto, aquí el eyaculado no debería tener espermatozoides. Por lo cual, si un paciente que fue sometido a una vasectomía se realiza este examen, lo que más que un resultado normal, un resultado esperable en el seminograma después de una vasectomía es que el recuento o la concentración de espermatozoides sea nula, 0 espermatozoides por ml o por eyaculado. No deberían encontrarse. Otros hallazgos también que son importantes y que podrían dar pie para una investigación posterior al realizar un espermiograma puede ser una infección, ya que si encontramos la presencia normal de leucocitos, de bacterias, algún microorganismo que observemos en el frotis, esto puede ser indicio de que algo está sucediendo y de que hay alguna infección, por lo cual también daría pie para que posteriormente se realicen exámenes complementarios y se evalúe qué es lo que está pasando con el paciente. También esto nos puede ayudar para evaluar cómo están las glándulas accesorias que mencioné en un comienzo, ya que, como dije, las glándulas aportan una serie de sustancias que son importantes para la función reproductora. Por ejemplo, la fructosa por parte de las vesículas seminales, que va a permitir que los espermatozoides se nutran. Por lo cual, si alguno de los parámetros relacionados en las glándulas accesorias llegase a encontrarse alterado, esto podría ser indicio de que algo está sucediendo en estas glándulas. Y también podría llegar a influir en la fertilidad. Entonces, también es un hallazgo importante que daría pie para que después se le haga más estudio al paciente. Eso, aquí están las referencias y muchas gracias por su atención.